Historia de Simbad el Marino, perteneciente al libro de las 1001 noches. En el reino del califa Harún al-Rashid vivía en Bagdad un pobre mandadero llamado Simbad. Cansado un día del calor de la jornada, que aumentaba con las pesadas cargas que se veía obligado a transportar para ganarse el pan, se detuvo a descansar en una calle estrecha por donde corría la fresca brisa del Tigris. Vio que, sin darse cuenta, se había colocado junto a un magnífico edificio en cuyo interior se celebraba sin duda un festín, a juzgar por la numerosa cohorte de criados que iban y venían llevando suculentas viandas, mientras desde el interior brotaban armoniosos acordes de las melodías más variadas y principescas. Preguntó el mandadero a un transeúnte quién vivía allí dentro, conjeturando que debía ser gente muy rica el principal. «¿Es posible», respondiéronle, «que vos seáis el único hombre en la ciudad que no conozca al famoso Simbad el Marino, el viajero que ha recorrido todas las tierras que el sol alumbra?» Ya tenía noticia, en efecto, aquel buen hombre de las riquezas del célebre Simbad, y estaban presentes con frecuencia delante de sus ojos, por contraste con su propia estrechez y las penalidades continuas que había de atravesar diariamente para mantener a su numerosa familia. Como si sus pensamientos hubiesen sido escuchados por algún misterioso poder, mientras el mandadero estaba entregado a ellos, vio salir del interior del palacio un criado de elevada estatura que se fue derecho a él, y antes de que pudiese volver de su asombro, le dijo: «Venid conmigo, buen hombre. Mi ilustre amo, el señor Simbad, quiere hablaros». Y le condujo a una gran sala en el interior del palacio, donde había varios convidados sentados alrededor de una mesa, tomando parte en un banquete que se componía de manjares exquisitos. El asiento de honor lo ocupaba un anciano de porte grave y majestuosa barba blanca. Era Simbad el Marino, que, divertido con el azoramiento que mostraba aquel infeliz a quien llevaban a su presencia, se levantó de su asiento y con el mayor afecto y amabilidad le sirvió de comer y de beber, tratándole como a un hermano, según es costumbre de la más alta hospitalidad. Cuando hubo terminado la comida, dijo Simbad a su invitado: «Oh, hombre, he escuchado tus palabras desde la ventana de mi palacio y he leído en tu rostro los pensamientos que en aquel momento surcaban tu corazón. Apostaré a que te imaginas que he adquirido todas estas riquezas sin el menor esfuerzo por mi parte, por ciegas dádivas de la fortuna, o que he heredado todos esos tesoros. Pero te equivocas». Y volviéndose a sus demás invitados, les dijo: «Sí, mis caros amigos, he sufrido muchas penalidades durante una larga serie de años, y mis sufrimientos y peripecias durante mis 7 viajes por mares desconocidos superan a cuanto un hombre vulgar pueda imaginar. Ahora que hemos saciado nuestro apetito, voy a relataros la historia de mi vida, especialmente para que sirva de consuelo y ejemplo al hermano Simbad, aquí presente, y aprenda una vez más la verdad de aquel refrán de que quien no se arroja al agua no pesca». Primer viaje de Simbad. En la dorada juventud de mi vida, es cierto que heredé una gran fortuna sin haber hecho el esfuerzo necesario para saber apreciarla ni administrarla.
pero el hombre que recibe así los regalos de la suerte sin ser digno de ellos, los aprovecha poco. No tardé en ver dispersados todos mis bienes que derroché en medio del lujo y de los placeres más insensatos y con la perspectiva de una vejez en medio de la escasez y la miseria. No obstante, tuve la suerte de reflexionar a tiempo y antes de haber despilfarrado el último y escaso dinero que me quedaba, resolví emplearlo en el comercio, y con este propósito salí del puerto de Basora con algunos mercaderes compañeros míos en un buque que habíamos fletado por nuestra cuenta. Visitamos diversos países por los que viajábamos nuestras mercancías cuando cierto día un pleno mar, un tanto mareados por un oleaje demasiado violento, vimos en medio de las aguas algo que se nos antojó una pequeña isla. 4 de nosotros, que éramos los más atolondrados, fuimos de la opinión de apearnos en aquella para descansar del balanceo del barco y comer un poco en aquella tierra firme, libres del nudo en la garganta que se suele hacer a los que sienten sus estómagos demasiado agitados por el vaivén de las olas. Nunca lo hubiésemos hecho. La supuesta isla resultó ser el vientre de un monstruo marino que tenía la piel cubierta de un musgo extraño y verdoso, el cual se nos había antojado hierba. Cuando nos dimos cuenta de nuestro error, ya era tarde para mí. Menos ágil que los demás, me había quedado solo encima del mostrenco cuando éste comenzó a moverse. Y al sumergirse en las ondas. El resto de mis compañeros se habían refugiado en el buque y se alejaron en él, creyéndome muerto. Por fortuna, tuve a mano un pedazo de madera que habíamos llevado con nosotros para encender fuego, y así estuve 2 días a merced de las olas en situación crítica, hasta que el mar me arrojó a una isla de aspecto extraño y pintoresco. No fue este el más terrible de mis viajes. Cuando hube secado mis vestidos sobre la arena de la playa, me interné tierra adentro y no tardé en sorprender una yegua atada a un árbol. El animal era hermoso, y yo lo estaba contemplando a mis anchas, preguntándome si andaría muy lejos su dueño, cuando salió un hombre del centro de la tierra, o al menos de debajo de ella, y me preguntó quién era. En realidad era yo quien debía hacer la pregunta, justamente asombrado por tan extraño modo de presentarse. Pero para no complicarme más la existencia, le respondí sin vacilar, dándole cuenta de mi persona y de las circunstancias que me habían llevado allí. El hombre me dijo que era súbdito del rey Miralle y aquella isla pertenecía a su señor, monarca muy hospitalario, y no tenía más remedio que seguirle. El rey en cuestión me recibió con mucha dignidad y trató de que no me faltase nada de lo necesario. Vivía en una gran ciudad, que era sin duda la capital de su reino, y cuando me vi entre tanta gente pedí permiso para visitar el barrio de los mercaderes por si encontraba a algún conocido, y me proporcionaba medios de regresar a Bagdad. Mientras estuve en aquella isla frecuenté el trato de los señores de la corte y de los sabios hindúes que allí había, procurando en lo que me fue posible aprovecharme de su ciencia. Cierto día, por fin, entró mi buque en aquel puerto. Lo reconocí perfectamente por sus insignias. Me dirigí al capitán diciéndole que sin duda la tripulación de aquel buque había perdido un hombre llamado Sinbad, que había cargado en él cierto número de mercancías suyas. Después dije que Sinbad el marino era yo. Si Sinbad no hubiese tenido mercancía alguna, habría sido fácil reconocerle,
pero las mercancías de Sinbad eran ahora un gran obstáculo. ¿Cómo demostraría yo mi identidad? ¿No podría ser yo acaso un ladrón y un impostor que pretendía hacerme dueño de aquellas riquezas? Pero la fortuna no quiso volverme las espaldas en aquella ocasión. Harto tiempo tendría de ejercitar en mí sus veleidades. No tardaron en aparecer sobre cubierta mis amigos, los que habían estado conmigo sobre el vientre de la ballena, y éstos me reconocieron. Al instante volví a ser el mercader Sinbad y pude proseguir mi comercio. Después de despedirme afectuosamente del rey, que tan buena hospitalidad me había dado, regresé a Basora con un excelente cargamento de pimienta, alcanfor y toda clase de raras especias, por valor de 100.000 cequíes. Y ahora, buen hombre, dijo Sinbad dirigiéndose al pobre mandadero, acepta esta bolsa con 100 cequíes y vuelve mañana, si gustas, a oír el resto de mis aventuras. Saltando de júbilo por la calle, corrió el mandadero a su casa, dio el dinero a su familia y volvió al día siguiente al palacio del ilustre anfitrión para comer con él y seguir escuchando. Segundo viaje de Sinbad. Mi primer viaje me había dado los medios de vivir desahogadamente durante el resto de mis días, pero ¿quién se acordaría a estas horas de Sinbad si él se hubiese dejado vencer por el contento? Además, la vida del negociante es como la del jugador, que siente siempre el aguijón de la curiosidad, sino de la codicia. Me cansé pronto de mi existencia tranquila y ociosa y me dispuse a saciar mis vehementes deseos de navegar y traficar más. Emprendí, pues, mi segundo viaje en compañía de otros honrados mercaderes. Cierto día desembarqué en un islote con mis compañeros y mientras ellos se entretenían recogiendo frutas y flores, yo me dispuse a comer tranquilamente mis provisiones sentado al pie de un frondoso árbol. No pude evitarlo y después de la comida caí en un profundo sueño. Al despertar me encontré solo. Creí que sería una pesadilla o que tal vez el buque y ellos estarían dando la vuelta a la isla y no tardarían en volver a recogerme. Pero me equivocaba. Subí a un altillo desde el que se divisaba el mar alrededor y no vi más que la inmensidad desierta. El buque y los tripulantes habían desaparecido y en la isla no había rastro de alma viviente. Creía volverme loco de dolor cuando vino a distraerme un objeto blanco y ovalado que sobresalía de entre unas piedras rodeadas por un pequeño arenal. Me acerqué para ver lo que era, y de momento no pude comprenderlo. A decir verdad, tenía la forma de un huevo enorme, cuya mitad estuviese hundida en la arena, pero aquello me pareció imposible. Di varias vueltas a su alrededor para ver si encontraba algo que me indicara alguna pista, pero no pude encontrar nada. De pronto el cielo se oscureció. Alcé los ojos para ver si se aproximaba alguna tormenta, pero quedé pasmado de asombro y de terror al ver que lo que oscurecía la luz del sol era un pájaro, un ave enorme de garras aceradas que se cernía trazando gigantescos círculos sobre el punto donde yo estaba. En el acto lo comprendí todo. El objeto blanco era un huevo de roc, ave de proporciones colosales, que puede arrebatar fácilmente a un elefante, como un águila captura a un pequeño corderillo. Yo había oído hablar del roc a algunos navegantes, pero no pude acabar de creer del todo en su existencia hasta que lo vi con mis propios ojos. Ahora el monstruo, que sin duda debía ser una hembra, venía a buscar su huevo. No tuve valor de moverme por miedo a que me viera y me triturara con su formidable pico que tenía el tamaño y la fuerza de un ariete.
Permanecí, pues, inmóvil, arrimado al huevo. Cuando sus garras se posaron en él, observé que tenían la robustez y corpulencia de las ramas de un gran árbol. Sin perder tiempo, hice provisión de valor y me até a ellas con mi turbante, pensando ya solo en el modo de salir de aquella isla desierta. Me estaba jugando la vida, pero el enorme pájaro no se dio cuenta de que yo existía y no tardó en levantar el vuelo. Subió a una altura inconmensurable, desde la que apenas se veía la tierra, y después bajó con tal celeridad que creí morir. Por fin tocamos otra vez el suelo y entonces me desaté rápidamente y me escondí entre unas malezas, poniéndome a observar al pájaro. Este cazó con el pico una enorme serpiente de un tamaño tal que yo no había visto otra en mi vida, y volviendo a coger su vuelo se elevó en el espacio como un gorrión que lleva en el pico un gusanillo. Me había quedado solo en otro paraje desconocido. Era un valle cerrado por acantilados infranqueables, cortados a pico, y todo él bullía de serpientes enormes que parecían tener fieros instintos. La menor de ellas hubiese podido estrangular a un león, pero más me maravilló aún el ver por el suelo desaparramados enormes diamantes en bruto, que resplandecían con infinitas irisaciones a la luz del sol poniente. Cada una de aquellas piedras valía una ciudad. Como se acercaba la noche y los reptiles me habían olido, me refugié en una cueva donde apenas dormí de terror, escuchando fuera los silbidos de mis enemigas. Al amanecer se fueron y pude descansar un poco. Me despertó un ruido extraño, un griterío que se me antojó de voces humanas. Loco de alegría, pude ver a varios hombres, desde el borde de los inaccesibles acantilados que tiraban al embudo donde yo estaba, muchos y grandes trozos de carne fresca a la que se adherían los diamantes que, como guijarros, esmaltaban el suelo. Entonces me di cuenta de en dónde estaba y comprendí que me sería difícil salir. Los buscadores de diamantes tienen un paraje solo conocido por ellos, donde, valiéndose de esta estratagema, hacen que las águilas, que allí también abundan, vengan a buscar la carne para llevársela a sus crías, a las altas montañas inmediatas. Cuando las águilas se remontan y se dirigen a sus nidos, con los pedazos de carne en la boca, ellos las siguen y recogen por las faldas de la montaña los diamantes, o a veces trepan hasta el nido mismo. Decidido a salir a toda costa de aquella tumba, cargué con cuantos diamantes pude recoger. Después me até con el turbante al pedazo de carne más grande que vi en mi derredor y esperé. No tardaron en bajar dos águilas enormes que, agarrando la carnaza, me levantaron sin el menor esfuerzo. Júzguese cuál no sería la sorpresa de los buscadores de diamantes cuando vieron que las águilas llevaban en sus garras un hombre vivo. Los muy canallas daban gritos a las bestias, no sé si para espantarlas o tal vez para acabar conmigo y hacer que me despeñasen, al ver que había descubierto el escondrijo de sus tesoros, pero no lo consiguieron, y fui depositado suavemente en el suelo. Apenas estuve firme, me desaté la carnaza para que las águilas no me despedazasen a mí, y éstas se fueron con su presa y yo me quedé con mis diamantes. No tardaron en alcanzarme jadeando los buscadores que, antes de saludarme, me preguntaron cómo había llegado hasta allí. Les referí mi historia y añadí que hasta el presente Dios me había librado de 3 clases de animales de rapiña. Aceptaron la insinuación y, sin discutir más, se ofrecieron, previo pago en diamantes, a ponerme sobre el camino de Bagdad. Les di un grueso diamante a cada uno y regresé con el resto de mi carga, más rico que al volver de mi primer viaje. Y ahora, mi querido huésped, añadió Sinbad, aceptad esta otra bolsa de 100 sequíes y volved mañana, si os place, a oír otra historia.
Tercer viaje de Sinbad. 1. Cuando me hube cansado de vivir en el regalo y en el ocio, salí otra vez de Bagdad en busca de nuevos peligros y ganancias. Cuando estuvimos en alta mar, estalló una fuerte tormenta que nos hizo temer por nuestras vidas. El capitán, consultando la carta de marear, estaba pálido y yo le pregunté por qué miraba la carta y no el terrible aspecto de las olas. Su contestación fue poco tranquilizadora. Preferiría que naufragásemos aquí mismo que no que la corriente nos lleve a la isla de los enanos, porque allí nos espera un destino aún peor. ¿No nos podríamos defender de esos enanos? Imposible. Son cientos de miles y si nos hacen prisioneros, nadie sabe la suerte que nos aguarda. Creo que es inútil luchar. El barco resistió los embates del viento y de las olas, y de repente nos encontramos con el mar en calma. Habíamos fondeado en una bahía muy bien protegida, especie de puerto natural, y no tardamos en vernos rodeados de más de 200 embarcaciones en que se agitaban como hormigas unos guerreros de 2 pies de estatura, deformes, velludos, repugnantes, que hablaban una lengua incomprensible. Nos llevaron a tierra y poniéndonos en fila nos condujeron a una cueva enorme de aspecto siniestro. Era imposible escapar, porque iban armados de largas flechas y fuertes arcos, y eran excelentes tiradores. Cuando nos tuvieron hacinados en aquella covacha, se fueron dejando junto a la puerta un escuadrón de arqueros que permaneció allí una media hora. Cuando nuestros ojos se hubieron acostumbrado a la penumbra de aquel antro, se abrió una puerta de bronce que había en el fondo y vimos algo que difícilmente podré olvidar. Apareció un hombre alto como un pino, negro y velludo, con un solo ojo en medio de la frente, con dientes afilados como los de las panteras y orejas colgantes que pendían sobre sus hombros. Se acercó a nosotros y se puso a mirarnos, rechinando los dientes de un modo horrible. A la vista de semejante monstruo nos quedamos petrificados. El gigante me cogió a mí, levantándome como si hubiese sido una pluma, y después de olerme y tantearme las costillas con sus garras, me encontró flaco, me dejó caer y cogió a otro. El que le agradó más fue el capitán del buque, que era entrado en carnes. Le arrancó los vestidos como un mono monda una fruta, le clavó en un asador que tenía allí cerca y le dejó tostar al fuego lento. Después se lo comió, dando elocuentes y repugnantes pruebas de satisfacción, y se durmió poniéndose a roncar de modo estridente y horrísono, panza arriba. Nos miramos unos a otros preguntándonos si éramos víctimas de un mal sueño, pero no había tal cosa. Al despertar, el monstruo, sin mirarnos siquiera, salió a la playa. Huir de aquel horrible lugar era imposible, pues los enanos incendiaron nuestro buque. No obstante, seguros de su fuerza, habían desaparecido. Mientras mis compañeros se entregaban al llanto y a la desesperación, yo concebí el proyecto de construir varias barcazas y echarnos a la mar, aun a riesgo de ser apresados de nuevo. Pero había llegado el momento de vender caras nuestras vidas. Así lo propuse, y ellos aprobaron el proyecto después de mucho discutir. Pero cuando nos disponíamos a salir, ya era tarde. Se acercaba la hora de la cena, y el gigante compareció a la puerta de la cueva. Tuvimos que asistir a un segundo banquete de carne humana. Esta vez la víctima fue el piloto. Sin hacer caso de los lamentos del infeliz,
El monstruo le desnudó, le clavó en el asador y después de asarlo se lo comió y tiró al suelo sus huesos mondos sin dejar en ellos una sola partícula de carne. Nosotros llorábamos en el silencio, de dolor y de rabia, cuando el tirano se hubo dormido, según costumbre, panza arriba. No pude contenerme. Cogí el asador, que debía tener el tamaño de una lanza de caballería, y dejé calentar su punta sobre las brasas, esperando a que enrojeciera. Mientras tanto, mis compañeros se habían dirigido a la playa, aprovechando la oscuridad de la noche, y construyeron varias barcazas con diversas clases de madera que pudieron cortar en el bosque inmediato. Al amanecer, las barcas estaban preparadas y el asador puesto al rojo. Solo faltaba despedirnos del gigante. Nos fuimos a la cueva y, aprovechando su sueño, le hundí la punta del hierro en su único ojo frontal con todas mis fuerzas. El gigante se estremeció y se puso en pie, dando un alarido que hizo retumbar el antro. Después se echó a gatas y comenzó a dar zarpazos a diestro y siniestro, buscando a alguno de nosotros con quien desahogar su furor, pero nos escabullimos a tiempo. Salió a la playa dando terribles aullidos y nosotros salimos tras él, pisándole casi los talones. Corrimos a la arena detrás de la cueva y botamos al mar nuestras barcazas, pero cuando estaban comenzando a flotar, aparecieron en la orilla varios gigantes tan altos y horribles como el primero, que se apresuraron a coger piedras y a tirárnoslas. Remábamos vigorosamente, pero no tuvimos bastante suerte para que no nos alcanzasen a nuestras barcas. Los enormes pedruscos que tiraban, aquellos vestiglos. Todas se hundieron y mis compañeros se ahogaron. Solo quedamos a salvo 3, que en medio de la más cruel soledad continuamos bogando mar adentro. Así pasamos todo el resto del día y toda la noche siguiente, torturados por el hambre y en medio de la mayor incertidumbre de nuestro destino. Al amanecer, cuando estábamos medio agotados, divisamos una isla en la que, por fortuna, pudimos saciar nuestra necesidad, comiendo abundantes frutas. Cuando hubimos comido, nos entregamos al sueño. Nunca lo hubiésemos hecho. Nos despertó el silbido de una serpiente. Estaba ya casi encima de nosotros, y no tuvimos tiempo de huir. Se tragó a uno de mis compañeros, y mientras lo engullía, a pesar de los esfuerzos desesperados que él hacía por librarse, mi otro amigo y yo pudimos escapar. Pero la suerte de mi soledad estaba echada. La serpiente no tardó en alcanzarnos junto al tronco de un árbol en que nos habíamos refugiado y devoró a mi otro compañero. Pasé la noche encaramado en la copa para que el reptil no me viera, y al día siguiente bajé con la muerte en el alma y me dirigí a la playa con ánimo de tirarme de cabeza al mar. Pero Dios se apiadó una vez más de mis miserias. En aquel momento pasaba cerca de la isla un buque y sus tripulantes me vieron cuando me puse a hacer señas con mi turbante blanco. El capitán envió un bote para recogerme. Cuando estuve a bordo me llevé la mayor sorpresa de mi vida. El capitán, de momento, no me había reconocido, pero yo sí a él. Me llamó aparte y me dijo: «Hermano, tengo el encargo de comerciar con ciertas mercancías que están depositadas en mi buque. No son de mi propiedad, sino que pertenecen a un hombre que hace algún tiempo viajaba con nosotros llamado Sinbad y al que perdimos durante una de nuestras expediciones sin volver a saber nada de él, por lo que suponemos que ha muerto. Si queréis podéis encargaros de trabajar con estas mercancías, mientras estéis dispuesto a dar cuenta de vuestro trabajo a mí, que soy el responsable, y a sus herederos».
después de un momento de silencio para reflexionar lo que me convenía responderle, le dije: ¿Y de veras creéis que ese Sinbad ha muerto? Sin duda. Pues os equivocáis. Yo soy Sinbad, miradme bien, y si sois vos el antiguo capitán que me dejó abandonado en la isla, no tardaréis en reconocerme. Bendito sea Alá, que ha reparado así el daño que os hice, exclamó el capitán poniéndose en pie para abrazarme. Él es testigo de con cuánto mayor gozo os devuelvo vuestros bienes a vos y no a vuestros herederos. Y de esta manera regresé a mi patria con tantas riquezas que yo mismo no podía calcular de momento su valor preciso. El siguiente es el cuarto viaje de Sinbad, pero será para el próximo vídeo. Muchas gracias, corazones. Si te ha gustado esta historia, compártela, comenta. Y si no te has suscrito a mi canal, puedes suscribirte. Muchas gracias y que paséis buenas noches, corazones.